Hola, mi nombre es Anaí Videla, soy estudiante del segundo año de profesorado de educación primaria. Estoy cursando lengua y didáctica y voy a hablar acerca de los contenidos del eje número 2 que hemos visto, que es acerca del diseño curricular de la educación primaria en el área de lengua y literatura en la educación primaria. Este espacio curricular organiza una serie de saberes y prácticas eh, a partir de las cuales la educación primaria, la escuela y los maestros asumen el compromiso de fortalecer el proceso de formación de los niños como sujeto del lenguaje. Eh, Entender que es a través del lenguaje que se configura el universo simbólico y cultural de cada sujeto en interacción con otros. Este diseño curricular propone que para el primer ciclo haga énfasis en el trabajo pedagógico en el campo del lenguaje como práctica de significación prioritaria para el desarrollo identitario y cultural de los sujetos, en las cuales los niños interactúan con distintos interlocutores. Con respecto al segundo ciclo, va a seguir con la continuidad del énfasis pedagógico centrado en las prácticas sociales de oralidad, lectura y escrituras y la profundización de los procesos de sistematización de aprendizaje y de la lengua como vehículo privilegiado de los intercambios sociales. La construcción de lazos entre las personas y el desarrollo de la vida de las comunidades y la interacción sociales y el acceso al patrimonio cultural. Los ejes organizadores propuestos son la oralidad, lectura, escritura, literatura, el lenguaje, la lengua, los textos y los contextos, uso y reflexión. Los objetivos que tiene este diseño curricular es que para el primer ciclo fortalecer su capacidad y disposición para expresar y compartir ideas, conocimientos, sentimientos, demostrando un interés por ser escuchados y entendidos. También otro objetivo es utilizar la lengua de manera más reflexiva, poniendo en relación los modos de decir con los propósitos comunicativos, los interlocutores y los contextos. Para el segundo ciclo, lo que va a hacer es valorar las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y compartir ideas, puntos de vista, conocimientos, sentimientos, para aprender y participar en el contexto sociocultural. También ampliar sus estrategias para la interpretación de textos cada vez más complejos. Se hace una actualización del diseño curricular. Esta surge como respuesta a la necesidad de revisar y reorganizar los contenidos del espacio curricular de manera que tal resulte una herramienta para la planificación de las y los docentes, como expresión política, pública y provincial. Como expresión pública, provincial, en consonancia con el trabajo realizado en los programas priorizados, este documento presenta una nueva organización y secuencia de los contenidos de acuerdo con las herramientas de los núcleos de aprendizajes prioritarios, o sea, los NAPs, el diseño curricular de la educación, que es del 2012 al 2020, y los aprendizajes y contenidos fundamentales. En el espacio curricular de la lengua y la literatura se enmarca en el enfoque sociocultural de las prácticas del lenguaje. Pone en énfasis la diversidad de procesos de construcción de significados y sentidos que se producen en los variados escenarios y contextos en los que subsistan las interacciones de los sujetos entre sí, con los textos y discursos orales y escritos, a través de las cuales se vinculan a la cultura y se apropian de saberes y sus prácticas. En el diseño curricular mencionado anteriormente, los temas o los ejes que estaban
mencionados era el lenguaje, la lengua, los textos y los contextos, uso y reflexión. Y se encuentra integrado como contenido dentro de las prácticas, que es los ejes que están en este nuevo diseño, las prácticas de oralidad, la práctica de lengua, la práctica de escritura y literatura. Este orden de presentación y su agrupamiento no implican que ni constituyen una secuencia de desarrollo o una unidad didáctica, ya que es el equipo docente quien diseñará la propuesta atendiendo a las escrituras organizativas que se estiman más adecuadamente. Con respecto a la evaluación como parte inherente de los procesos de enseñanza y aprendizaje continuará siendo abordado como responsabilidad institucional, contemplando la evaluación del proceso y la evaluación de resultados. Para poder acompañar con información válida la trayectoria escolar de los y las estudiantes y ser una herramienta vital del docente para conducir su enseñanza de manera efectiva y comunicar a los estudiantes y sus familias sólidamente fundamentadas. Una adecuada situación de evaluación es aquella en la cual los estudiantes, más allá de los resultados que obtengan, pueden ser capaces de reflexionar sobre su propio proceso y constituyéndose en una instancia más de aprendizaje. Con respecto a la orientación para la planificación didáctica, una planificación didáctica concreta la propuesta de cada maestro y maestra que preparan para las y los estudiantes de cada grado. La institución de la que forman parte de la comunidad educativa en general. También la respuesta recogidos en nuestros procesos de consulta respecto a de esos interrogantes definen a la planificación como anticipación, como ocasión de revisar hechos y ajustar por hacerse como boceto de acción que luego va a ser transcurrido a esa clase como revisión flexible de lo que se va a hacer y como representación de distintas variables pensadas y de su interrelación. Como segundo punto de las orientaciones para la planificación didáctica tenemos los acuerdos institucionales respecto a la planificación didáctica. En un principio que este marco de orientaciones nos expresa es que una planificación confeccionada por un o una docente o un grupo de colegas se sustenta en un diseño curricular hecho por el Estado para todos los educadores y educadoras de esa jurisdicción educativa. También las y los docentes somos convocados a no entender los del diseño curricular como enunciados naturalistas que expresen literalmente cómo va a ser la realidad de la enseñanza. Tampoco universalista que expresen todas las aulas y a todos y todas las estudiantes, ni planteadas con lógica aplicacionista de cumplimiento inexorable y por lo tanto sin márgenes para nuestra intervención. Entonces nuestra planificación tiene un encuadre jurisdiccional y también un encuadre institucional, ya que se sostiene en un plan educativo institucional que en este caso sería el PEI. Como compromisos en y para la acción educativa, el PEI abarca 3 productos centrales: el proyecto de convivencia, el y los proyectos específicos de la escuela o jardín y el proyecto curricular. Este último contiene los acuerdos que las y los docentes de esa institución hemos logrado acerca de los contenidos y de cómo enseñarlos para que sean aprendidos. Es decir, abarca decisiones curriculares propias de la escuela a modo de principios de compromisos para toda la institución. Como tercer punto, la importancia de contar con un boceto anual o plurianual. Las y los docentes optan por una planificación sintética, que presentan informaciones breve, general, no desagregada ni desarrollada, pero que plantean una idea clara de cómo están organizados los contenidos y aprendizajes centrales.
Como cuarto punto, las formas posibles de organizar el plan, plantillas o secuencias. Hay distintos diseños posibles para planes de unidades didácticas, como sucedió con los planes anuales. Consideramos que existen muchas maneras de presentar una unidad y tampoco aquí es nuestro propósito proponerles una u otra como énfasis formalista e inmovilista, sino desplegar distintas alternativas, invitándolos o invitándolas a considerar sus fortalezas y sus debilidades, siempre teniendo en cuenta que sustentando de esa forma planificar hay un profesional docente que se ha detenido a evaluar que esa es la mejor opción posible para el armado de su propuesta de enseñanza. Como quinto punto, la planificación de las clases. Planificar una clase implica redimensionar nuestras decisiones respecto de cada componente didáctico, precisarlas a una escala distinta, más acotada, caracterizando cómo va a estar integrado el entorno en el que prevemos que se desarrolle la enseñanza y el aprendizaje a lo largo de 50, 60, 30 minutos, anticipando que va a ir ocurriendo en él. Una clase es el ambiente interno comunicativo que vincula al estudiante y docentes y recursos de aprendizaje enmarcados en coordenadas especiales, temporales, socioculturales. Las clases es, en fin, el ambiente de enseñanza y de aprendizaje situado. No todos y todas las docentes desarrollan planificación de clases, pero sin excepciones, maestras y maestros prevemos, planificamos, ideamos cómo puede llegar a ser esa clase. También están los NAPs, que son los núcleos de aprendizaje prioritarios, que estos fueron elaborados mediante un proceso que incluyó la realización de un trabajo técnico, consultas regionales y discusiones y acuerdos federales. Para el primer grado va a haber tres ejes, que son el eje 1 grado, va a haber tres ejes. El primer eje es de comprensión y producción oral, el segundo eje es de escritura y el tercero es de lectura. En el primer eje están las producciones asiduas de narraciones de experiencias personales, de anécdotas familiares y de descripciones y la escucha atenta de textos similares producidos por los compañeros. La escritura de palabras y de oraciones que conforman textos, puede ser en afiches, epígrafes, una foto, ilustración o mensajes que puedan ser comprendidos por ellos y por otros. Con la lectura es una comprensión y el disfrute de textos literarios leídos de manera habitual y sistemática por el docente. Bueno, en segundo grado también tenemos cuatro ejes, que son el eje de comprensión y producción oral, el eje de lectura, el eje de escritura y el eje de reflexión sobre la lengua. En tercer grado va a estar los ejes de comprensión y producción oral, lectura, escritura y el eje de reflexión sobre lengua y textos. Ahí en la lengua va a estar pensar en los puntos, la coma enumerativa, los signos de entonación, la ortografía, la identificación de la sílaba tónica. En cuarto grado va a estar el eje de comprensión y producción oral, el eje de lectura y producción escrita y el eje de literatura y el eje de reflexión sobre las lenguas y los textos. En quinto grado también van a estar los mismos ejes. En sexto también van a estar los mismos ejes, pero con características diferentes. Como cierre de este video, todos estos temas nos van a ayudar para una buena educación. La planificación nos va a ayudar a los maestros a cómo planificar bien una clase, a cómo tener una manera efectiva dentro del aula, adaptarnos a lo que los alumnos necesitan, tener una evaluación continua de ellos para permitir ver cómo van aprendiendo y hacer cambios si es necesario y todo esto para formar personas que piensen críticamente y puedan comunicarse bien el día de mañana. Muchas gracias.